Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Sebastián Londoño Vélez, yo soy periodista de Portafolio y estamos acá con la directora de gestión de ingresos de la DIAN, Cecilia Rico, porque a partir de la próxima semana empiezan los vencimientos para el pago, para la declaración y el pago de renta de personas naturales y quisimos invitar a la directora para que nos explique un poquito sobre este ABC. Pues primero que todo, bienvenida directora y pues cuéntenos un poco primero en qué consisten los cambios nuevos que se introdujeron en el tema de la declaración de renta de personas naturales. Bueno, muchas gracias Sebastián, gracias a Portafolio por la oportunidad para divulgar esta información tan importante para los contribuyentes. La próxima semana, a partir del 9 de agosto, inician los vencimientos para la presentación de la declaración de las personas naturales por el año grabable 2017. Son 50 días de vencimiento, el calendario de vencimientos va hasta el 19 de octubre, se inicia con las personas naturales cuyo número de identificación tributaria termine en los dígitos 99 y 00, a estas personas el plazo máximo se les vence el próximo jueves, cada día se irán venciendo 2 números de identificación tributaria hasta terminar el 19 de octubre con los NITs terminados en los dígitos 01 y 02. Es decir, es importante recordar que estas fechas no es el día que tienen que pagar o declarar las personas, sino que son los plazos máximos, ¿no? Son los plazos máximos. De hecho, al día de hoy ya hay 85.000 declaraciones de renta presentadas por las personas naturales de todos los números de identificación tributaria. Estas personas ya han cumplido con la obligación y han realizado el pago si le corresponde, que es también la otra aclaración, ¿no? El que a mí me toque declarar renta, que al fin y al cabo la declaración es solamente un informe de los ingresos, de las rentas que yo tuve y del patrimonio que tengo, y si me toca pagar algún impuesto, pues lo debo hacer simultáneamente con la presentación de la declaración en la fecha máxima de vencimiento. Respecto a los cambios grandes, es que este es el primer año en el que se ven reflejados los efectos de todas las modificaciones que se trabajaron o que se aprobaron por el Congreso Nacional en la Ley 1819 de 2016. Que es la reforma tributaria. Que es la más reciente reforma tributaria. Como el impuesto de renta es un impuesto de periodo, o sea, el contribuyente debe tener claras las reglas de juego de sus impuestos, entonces es el primer año en el que aplica, aunque salió en 2016, la declaración de 2016 se presentó con las reglas de juego anterior. Este es el primer año en el que vemos los efectos de la reforma y el cambio grande, lo más importante es que para determinar el impuesto de renta ya no estamos pensando si es un trabajador por cuenta propia, si es un empleado o si es otro contribuyente, sino que la fuente principal son los ingresos. Lo que interesa son los ingresos que obtuvo. Se han clasificado en 5 categorías y esas 5 categorías de ingreso reciben el nombre de renta cedular. Entonces tenemos rentas de trabajo, una persona cuyos ingresos solamente sean rentas de trabajo, ahí se incluyen honorarios, comisiones, prestación de servicios. Es decir, como los trabajadores normales. Los trabajadores normales, aunque hago la aclaración que si yo percibo honorarios y para prestar ese servicio profesional, yo a la vez contrato otras 2 personas por un término superior a 90 días, pues ya no puedo colocar mis ingresos ahí, ya no sería renta de trabajo, sino renta no laboral. Entonces, la primera cédula es la renta de trabajo, la segunda es las rentas no laborales, la tercera es la renta cedular de dividendos y participaciones, la renta cedular de rentas de capital y las rentas de pensiones. Bueno, entonces vamos un poco paso a paso. Simplemente para reiterar, ya lo importante es que las personas indiquen en sus respectivas declaraciones de renta de dónde provienen sus ingresos, es decir, si es de salarios, si es de pensiones, si es de dividendos. Ese es el gran cambio, por decirlo de una forma. Lo que pasa es que antes usted hacía, diciéndolo coloquialmente, hacíamos una gran bolsa de ingresos, o sea, no simplemente sumaba todos mis ingresos y aplicaba los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y las rentas exentas establecidas en el Estatuto Tributario, pero no tenía ninguna importancia la fuente del ingreso. Digamos que se hacía una cuenta global. Ahora en cada cédula se hace
dependiendo de la fuente del ingreso. Por ejemplo, un asalariado, su único ingreso son esas rentas de trabajo, entonces tiene que hacer su declaración y determinar el impuesto con la cédula de rentas de trabajo. Esa cédula de rentas de trabajo tiene unos ingresos no constitutivos de renta, unas deducciones y unas rentas exentas específicas. Y además, el otro gran cambio es que hay un tope, o sea, no se modificaron las rentas exentas, esas siguieron siendo, ustedes pueden seguir haciendo sus aportes a fondos voluntarios de pensión, a las cuentas AFC, puede seguir haciendo las deducciones de medicina prepagada, en el caso de las rentas de trabajo, el 25% de la renta de trabajo que tenga, pero la norma fijó un límite. En el caso de la renta de trabajo, las sumas de las rentas exentas y de las deducciones, en otras palabras, lo que puede restar del total de ingresos que obtuvo, menos los aportes a salud y pensión, no puede exceder el 40%. O sea, digamos que hay como un tope, entonces, que ya les señala la norma, y si yo me gané 100 millones de pesos, mis aportes de salud y pensión son 9 millones, el 9%. Entonces me queda una base de 91 millones de pesos. Lo que yo puedo restar después de esos 91 millones de pesos no puede exceder el 40% de los 91 millones. Hablando puntualmente, por ejemplo, de un colombiano promedio que tiene su apartamento, que tiene un carro y que simplemente recibe un salario por un solo trabajo, por un solo empleo, ¿los cambios no son muchos o para esa persona casi que es igual y simplemente tiene que determinar de dónde provino ese ingreso? No, a todos nos cambió. Supongamos que yo sea solamente una persona que tiene rentas de trabajo. En relación con el año anterior, tengo cambios. O sea, porque ya no puedo no puedo hacer uso de la totalidad de las rentas exentas. Por ejemplo, el aporte a fondos voluntarios que tiene una restricción del 30% del ingreso o las 3.800 VTs. En el anterior sistema, el tope era ese y lo llevaba, pero no había ninguna restricción frente al ingreso global. Entonces ahora tengo una restricción adicional y es que no puedo superar ese 40%. ¿Sí? Y en el caso de rentas de capital no puedes superar el 10%, y además las mismas tablas del impuesto para las rentas de pensiones y para las rentas laborales tenemos una tabla del impuesto. Para las rentas no laborales y rentas de capital tenemos otra tabla, y hay una tabla de impuesto específica para el caso de los dividendos y participaciones. En el tema de las deducciones, ¿cuáles aplican? ¿O eso es muy variable respecto de cada persona? Bueno, lo más genérico son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Qué es lo que me permite la norma restar? Lo que está establecido en el Sistema General de Salud y Sistema General de Pensión. Puede ser que yo no tenga rentas de trabajo, sino que tenga rentas no laborales, pero estoy aportando al sistema de seguridad, tanto de salud como de pensión, y eso es común, eso lo puedo restar ahí. Eso pues no lo voy a restar en la renta cedular de dividendos y participaciones, pero en las otras sí. La otra característica es que yo puedo tener la suma de las 5 rentas cedulares. O sea, yo puedo ser una persona, de hecho, la DIAN espera 2.626.570 declarantes. Y de eso ya sabemos, con la información exógena y las declaraciones presentadas hasta el año 2017, que hay 2.529 personas que tienen todas las 5 rentas. Entonces, lo importante es que si yo tengo las 5 rentas, entonces tengo que hacer la liquidación de las 5 cédulas, ¿sí? Pero para aplicar el impuesto, si tengo rentas de pensiones y rentas de trabajo, entonces tengo que sumar las 2 rentas cedulares y ahí sí aplicar el impuesto, la tabla del impuesto. Cuando hablamos de cédulas, para que la gente lo entienda un poco, ¿se refiere a fórmulas, hacer el cálculo para hacer la declaración? No, a ver, cédula es, digamos que una persona
Cualquiera, o sea, todas las personas desarrollamos alguna actividad económica y por eso percibimos algunos ingresos. Okay. Entonces, el sistema cedular lo que hace es, digamos que la determinación del impuesto es sobre cada ingreso, sobre el origen que tiene. Ya no importa, vuelvo y digo, si yo soy un empleado, si soy un trabajador por cuenta propia, si ejerzo alguna profesión liberal, eso ya no tiene interés, sino lo que tengo que tener claro es entre el 1 de enero y el 31 de diciembre yo qué ingresos tuve. Entonces, estoy empleado, puede ser que tenga 3 empleos, entonces tengo que sumar los ingresos percibidos de los 3 empleadores y ese será mi total de ingresos. ¿Dónde lo debo hacer? En eso que hemos denominado cédula. ¿Por qué cédula? Porque es que tomo los ingresos de esa fuente, que es una fuente laboral, y le hago las detracciones o las deducciones, las restas que me permite la norma tributaria para determinar la base del impuesto y ahí sí aplicar la tarifa que también la establece el estatuto. Tuvimos otro chicharrón, por decirlo de una forma, la semana pasada y es cuando se habló del tema de las cesantías. Finalmente, las personas, ¿qué tienen que tener en cuenta para declarar y o pagar, si es el caso, en el tema de cesantías? Bueno, las cesantías, yo empiezo por aclarar que en el Estatuto Tributario, en el numeral 4 del artículo 206, está definido qué porcentaje de las cesantías son no gravados, ¿sí? Así está la tabla, arranca en 350 VTs, el primer rango, y unas 350 VT son más o menos 11.1 billones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas a quienes hayan percibido cesantías entre 11.1 millones y más o menos 13.1 millones, el 90% de ese aporte o de ese auxilio de cesantías es no gravado. Y así la tabla va determinando la gradualidad. Y eso no es nuevo de la ley 1819, eso estaba antes de la expedición de la norma, sigue siendo válido. Lo que pasa es que como antes teníamos una bolsa general de rentas exenta, no importaba la fuente del ingreso, ahora cuando lo que tenemos es una restricción del 40% en el caso de las rentas de trabajo, entonces, claro, si se entiende realizado la cesantía en el momento en el que el empleador se la consigna al trabajador en su fondo de pensiones. La legislación anterior que señalaba, no la incluyo como ingreso en mi declaración, sino en el momento en que yo la realizo, esto es cuando yo la retiro. Es decir, solamente cuando se retira. Solamente cuando la retiro. Y como ese retiro tiene unas restricciones de ley, es para vivienda, es para educación, solamente cuando la retiraba era que las podía incluir en mi declaración. ¿Cuál es el cambio grande? Que a partir del 1 de enero de 2017 las cesantías se causan desde el momento en que el empleador las consigna en el fondo de pensiones. O sea, así yo como empleador no las haya utilizado, las debo incorporar en mi declaración de renta del año gravable 2017. Vamos a lo básico nuevamente y es hablar de los números. Entonces hablemos de ingresos, patrimonio. ¿Con cuánto tiene que hacerse el cálculo? Es decir, si yo como empleado recibo ingresos superiores a cuánto tengo que declarar renta. Bueno, ese es el otro cambio respecto a los topes, que también lo trajo la ley 1819, y es el tope de ingresos. ¿Quiénes están obligados a declarar? Aquellas personas que hayan tenido ingresos iguales o superiores a 44.603.000. Esto es un ingreso mensual promedio cercano a los 3.717.000 pesos. Con ese requisito nada más estaría obligado a declarar. Son 6 requisitos en general. En principio, una persona cuyo salario sea de poco más de 3.700.000 pesos tiene que declarar renta. Sí, está obligado a declarar. Ok, perfecto. El segundo requisito son las compras, los consumos con tarjeta de crédito, en efectivo, con cualquier medio de pago que haya utilizado. El año anterior el tope eran 83 millones, este año es igual al de los ingresos. O sea, aunque yo no haya percibido ningún ingreso, si hice consumos en general, bien sea con tarjeta o con cualquier medio de pago, superior a 44.603.000, por ese solo hecho estaría obligado a declarar.
Las consignaciones acumuladas o depósitos bancarios también cambió. Hasta el año anterior era más o menos 136 millones. Este año el tope son los mismos 44.603.000, entonces eso hace que haya más personas obligadas a presentar la declaración. Y aquí hago una precisión, y es que muchas veces las personas prestan la cuenta para que le consignen sumas de dinero de un tercero, y quien responde ante la DIAN es el titular de la cuenta. Por el solo hecho de tener esos recursos consignados ahí, estaría obligado a declarar. Y por decir, por ejemplo, yo le digo, o un amigo me dice, venga, ayúdeme por favor, guárdeme esta platica un tiempo en su cuenta, pero pues resulta ser más de los ingresos, más de esos 3.800.000 mensuales, ahí tendría yo como titular de la cuenta que declarar renta. Sí, debe presentar la declaración. Importante. Para la DIAN es indiferente si el recurso era de un tercero que le pidió a usted el favor para consignar esos recursos en esa cuenta. Como el titular es usted, el banco reporta, todos los bancos le reportan a la DIAN los saldos de las cuentas, los saldos acumulados, y es a partir de ahí donde definimos quiénes están obligados o no a declarar. Entonces, con ese solo requisito estaría también obligado a presentar declaración de renta. Y si es responsable del impuesto de ventas o del impuesto al consumo del régimen común, o sea, los ingresos por ventas superaron las 3.500 VTs, más o menos 111 millones de pesos, pues estaría obligado a presentar declaración con ese solo requisito. Un solo requisito que cumpla de los que se han enunciado lo hacen ya responsable del impuesto de renta, y por tanto debe presentar declaración. Hablando del tema de las personas que pagan por impoconsumo, pues porque reciben IVA e impoconsumo, también se estableció con la reforma tributaria, con la ley 1819, el tema del monotributo. Ahí es simplemente que las personas que pagan el monotributo ya no tienen que hacer esa declaración y pago, ¿o cómo funciona estos casos? Quienes se acogieron al monotributo, en esa misma declaración de renta, pues recoge todo el tema, y generalmente son responsables del régimen simplificado, ¿no? O sea, no están en el régimen común. No están en el régimen común. Para ser declarante de renta tiene que ser del régimen común. Okay. O sea, el requisito, con ese solo hecho, yo soy un comerciante, tengo 2 establecimientos de comercio, hice ventas por un valor superior a 111 millones de pesos. Así no haya tenido ingresos superiores a los 44.603.000 o haya tenido en mi cuenta ese monto, estaría obligado a declarar solamente por ese hecho. Hablemos de temas de sanciones, porque muchas veces las personas dicen, no, pero yo no voy a declarar renta porque ¿para qué? O si no me va a pasar nada, o eso la DIAN no se da cuenta. ¿Qué podemos recomendarle a los que nos están viendo y a todos los colombianos que deben declarar? Bueno, la recomendación, no tanto porque la DIAN lo vaya a requerir o le vaya a hacer pagar, es que la presente, y que la presente a tiempo. El año anterior más o menos 40.000 personas omitieron la obligación. Las hemos estado requiriendo, algunas de ellas presentaron ya la declaración, otros no lo han hecho. Entonces la invitación es a que lo hagan. Si no, así no me toque pagar impuesto, de todas formas hay una sanción mínima de 332.000 pesos que debo pagar. Y si definitivamente persisto en la omisión de la presentación de la declaración, pues ya viene todo el proceso de determinación del impuesto por parte de fiscalización, que incluso le puede hacer una liquidación de aforo dentro de los 5 años siguientes al plazo para presentar la declaración. En otras palabras, la DIAN tiene por lo menos 5 años para hacerle su liquidación que llamamos de aforo. Usted está obligado a presentar su declaración de renta, o requerirlo. Se garantiza el debido proceso. Lo primero que hacemos es invitarlo persuasivamente a que lo haga. ¿Y esto puede llegar, por ejemplo, a embargos, o a qué puede llegar? El tema de los embargos es más, o sea, son 2 obligaciones. Yo presento la declaración, puede ser que me resulte un saldo a pagar luego de restar las retenciones que me practicó el empleador, por ejemplo, y presento la declaración, pero no pago el valor, el saldo a pagar que me quedó. Entonces estoy en mora. Ese es otro tipo de incumplimiento frente a la administración tributaria, porque no basta presentar la declaración, sino pagar la totalidad del impuesto. Si persiste en la mora, de igual manera ahí también tratamos persuasivamente que haga el pago, pero si persiste en la mora, pues ya viene todo un proceso de cobro coactivo que incluye toma de medidas cautelares, que puede ser embargos de cuentas. De hecho, este año llevamos más de 37.000 embargos de cuentas bancarias y 2.700 embargos
de bienes inmuebles, casas, apartamentos, en procura de que el moroso pague lo que debe o el saldo a pagar que tiene. En cualquier caso, el llamado es declarar y pagar si es el caso. Sí, declarar y pagar si es el caso. Ahora, más o menos el 45% de los declarantes no tiene que hacer ningún pago una vez ha presentado la declaración. ¿Por qué? Porque regularmente cada mes le han venido haciendo la retención y las tablas de retención están construidas de manera tal que la suma de las 12 retenciones que paga a lo largo de todo el año constituye el impuesto de renta que debe pagar por todo el año. Perfecto. Directora, muchísimas gracias con Portafolio, con los lectores de portafolio.co. Fue un ABC bastante interesante y pues ya saben, el próximo jueves 9 de agosto empiezan los vencimientos, no es la fecha que hay que pagar, es la fecha máxima y el llamado, como lo dijo la directora, es a declarar y pagar si es el caso, que no siempre es el caso. Muchas gracias a todos por la audiencia y la directora tiene la última declaración. Bueno, quiero invitarlos. Sabemos que los cambios inciden muchísimo en la determinación del impuesto. Hemos puesto todo un conjunto de ayudas en la página web de la DIAN. Y en los próximos 8, 9 y 10 de agosto tenemos una feria de servicios en Bogotá, en el Centro Empresarial Colsubsidio, de 8 a 5 de la tarde y en las distintas direcciones seccionales de la DIAN, en las 34 a nivel del país, donde vamos a estar orientando, ayudando al contribuyente. Entonces prepare su documentación, asista a la feria, agéndese en el caso de Bogotá, y allí vamos a estar ofreciendo toda la orientación y resolviendo las dudas que pueda tener usted como declarante. Directora, muchas gracias. Con mucho gusto.